Muy buenas tardes a todas y todos los miembros de la comunidad CUSEA, de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, sociedad en general. Sean bienvenidos a un Dialogando con Más de este jueves 17 de septiembre. Como se podrán dar cuenta, ahora estamos en un formato en vivo a través aquí del mejor lugar para el talento, que es CUSEA. Entonces agradezco a la gente de CTA, a todos los compañeros de trabajo que están haciendo esta transmisión posible en vivo a través de las redes sociales de CUSEA, a todas y todos ustedes el favor de su atención en esta mañana. El día de hoy tenemos al doctor Adrián Acosta Silva como invitado en este Dialogando con. Voy a permitirme leer su semblanza para iniciar este diálogo de este mediodía. El doctor Adrián Acosta Silva es doctor en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México. El doctor Acosta es profesor investigador titular C, adscrito al CUSEA UDG, cuenta con perfil PROMED y es miembro del SNI nivel 2. Imparte los cursos de instituciones y sistemas de educación superior, temas fundamentales de educación superior a nivel posgrado. Sus líneas de investigación son cambio institucional, políticas de educación superior y gobierno universitario. En su cuerpo académico desarrolla la licenciatura de Políticas Públicas de la Educación Superior. El día de hoy, el doctor Acosta viene a platicarnos sobre su ensayo El poder de la universidad en América Latina como un efecto de la combinación entre los modelos de legitimidad política y los patrones de representación social. Doctor Acosta, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y es un placer tener esta conversación con ustedes. Es un honor para nosotros tenerlo este mediodía aquí en vivo. Hemos hecho un modelo híbrido muy interesante y entonces pues vamos al diálogo, para lo cual me permito cederle el uso de la voz y presentar al doctor Antonio Sánchez Bernal. Él es director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a quien agradezco mucho su presencia aquí en el CUSEA y la oportunidad de dialogar con el doctor Acosta. Doctor, bienvenido al diálogo e iniciamos. Buenos días o buenas tardes. Al contrario, Edgar, un placer estar aquí con el doctor Adrián Acosta, un reconocido y prestigioso académico del CUSEA. Y pues buenas tardes, Adrián. La primera pregunta que creo que es de gran relevancia es ¿cómo y cuándo surge la autonomía universitaria? Sí, bueno, es una pregunta interesante y creo que pertinente dado el contexto y lo que yo he trabajado en los últimos años. Eh, el origen de la autonomía universitaria en América Latina, hay que precisarlo, tiene más o menos definido un lugar y una fecha, digamos. Año 1918, Universidad de Córdoba en Argentina. El movimiento por la reforma universitaria del 18 fue, digamos, lo que se constituyó como el momento más importante en el cual la autonomía es enarbolada como bandera, como insignia, como demanda de las universidades primero argentinas y luego prácticamente del resto del continente. Y la autonomía fue definida en ese momento, en ese contexto, como una autonomía que tenía dos componentes fundamentales. Primero, una autonomía de carácter académico, centrada en los valores ya, digamos, muy enraizados en la vida universitaria, que tienen que ver con las libertades de cátedra y de investigación, ¿no? Ese es uno de los principios fundamentales. Y el otro principio político fundamental de la autonomía, enarbolada por los estudiantes cordobeses, fue el del autogobierno, el derecho a gobernarse a sí mismas las universidades, de elegir sus propias autoridades sin intervenciones de poderes externos a la universidad, como la base de las deliberaciones, digamos, entre los académicos, entre los estudiantes universitarios. Esos dos principios, digamos, son la base de la autonomía que inaugura el ciclo autonómico reformista de Córdoba. Luego se extenderá por todo el continente, tendrá diversas expresiones. En México, por ejemplo, es interesante cómo la autonomía del movimiento de Córdoba llega, digamos, de manera tardía. De hecho, al principio,
Los propios universitarios de la Universidad Nacional se oponen a la idea de la autonomía. Hay que recordar que en el caso mexicano veníamos de las secuelas de la Revolución Mexicana y había un gran debate en la Universidad Nacional en torno a la adscripción a los proyectos de la Revolución Mexicana, el gran movimiento transformador, o justamente o alinearse a lo que ellos consideraban en ese momento los universitarios de la UNAM, de la Universidad Nacional, consideraban como posiciones conservadoras. Ellos no estaban de acuerdo con la autonomía, muchos de estos grupos dentro de la universidad. Pero es hasta el 29, la primera autonomía de la Universidad de México, la que plasma en su constitución, en su ley orgánica, en sus prácticas, el principio de la autonomía. Entonces, el caso mexicano, como en muchos otros casos nacionales, digamos, significará una interpretación distinta del concepto de autonomía universitaria. Cuando se habla de autonomía universitaria y como lo comenta, se va consolidando en América Latina, pensaría uno que entonces la evolución de las universidades ya está en manos de una estructura interna inteligente, capaz. Sin embargo, sabemos que hay políticas públicas, estatales, que tienen una visión sobre la educación y por otro lado, transformaciones importantes que tú le llamas en la literatura que tú has ido construyendo, el cambio institucional. ¿Qué relación hay entonces entre políticas públicas, cambio institucional y la autonomía universitaria? Ya, ese también es una cuestión bien interesante, porque en efecto, digamos, desde 18 hasta, yo diría que hasta 1980, aproximadamente, teníamos una autonomía, digamos, de un grado elevado. Es decir, las universidades realmente gozaron de una enorme autonomía en casi todos los campos, en términos académicos, en términos políticos, de autogobierno de sus propias universidades. No todas las universidades, hay que señalarlo. Por ejemplo, universidades como la de Guadalajara, o la veracruzana, o la de Guanajuato, que fueron universidades creadas, digamos, a principios del siglo pasado, en distintos momentos, en realidad nunca se asumieron como autónomas, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, su rector, su máxima autoridad, era nombrada por los gobernadores estatales. Es decir, no eran el modelo autonómico de la UNAM. No quiere decir que no tuvieran autonomía académica y que pudieran tener cierta autonomía política, pero en realidad se diferenciaran claramente del caso de la Universidad Nacional. Esto ocurrió también en toda América Latina. Había distintos grados de autonomía, diría yo, ¿no? Es decir, algunos grados más elevados de autonomía, otros grados menos elevados o más bajos de autonomía, una autonomía de hecho, de facto, y una autonomía de jure, es decir, la Universidad de Guadalajara, aunque no es autónoma, en realidad ya es autónoma, digamos, un poco por ahí se mueve el espectro de las autonomías en México y en América Latina. Pero hasta 1980, estas distintas autonomías coexisten con algún grado de autonomía institucional, pero es claro que en los años 80 hay un fenómeno que le pega directamente al significado y a las prácticas de la autonomía que tienen que ver con la crisis fiscal del Estado. La década perdida de los años 80 significó en toda América Latina y en Europa y en otras partes una caída de los ingresos estatales para el financiamiento de las universidades, de la educación superior. Y esto obliga al Estado a generar nuevas políticas centradas en la evaluación y en la calidad del desempeño de las universidades, ¿no? Estas políticas públicas, a través de distintos instrumentos, van a penetrar en las universidades, asociadas fundamentalmente a distintos mecanismos de financiamiento extraordinario. Esto se traduce en una pérdida de hecho de la autonomía universitaria. Es decir, el tener posibilidades de acceso al financiamiento público extraordinario de muchas universidades significaba, digamos, participar en los programas o bolsas de financiamiento extraordinario asociados al cumplimiento de ciertas metas fijadas por el gobierno federal. Entonces, esto cambia el entorno, los entornos de políticas públicas
de las autonomías universitarias. Y esto significa, me parece, una disminución importante en el grado de autonomía. No elimina la autonomía, creo que eso hay que mantenerlo, no elimina la autonomía, pero cambia el significado, cambia su grado de autonomía y asistimos, digamos, a un nuevo esquema de relaciones con el Estado y con el mercado, fijado fundamentalmente a través de las políticas públicas. Insisto, esto no solamente ocurrió en México, ocurrió en Europa y en América Latina. Es lo que algunos han denominado o hemos denominado las políticas de modernización de la educación superior. La modernización significó un incremento de la participación del gobierno federal, de los gobiernos centrales, del Estado, en el desempeño de las universidades, y estas tuvieron que adaptarse a este nuevo entorno de políticas con, digamos, distintos efectos, algunos deliberados, otros deseados, otros indeseables, ¿no? Que son los que hemos venido, digamos, experimentando en los últimos años. Interesante. La autonomía como un proceso que se ha ido construyendo y que es relativamente nuevo en las últimas 3 décadas en términos de su gradualidad, ¿no? Adrián, la pandemia le pega a la autonomía universitaria, encuentra en buen momento el grado de autonomía de las universidades a la pandemia. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la pandemia es un fenómeno que pues, yo creo que todo el mundo en ciencias sociales y en casi todas las ciencias estamos de acuerdo. Es un fenómeno que fue espontáneo, digamos, que nadie esperaba, que nadie apreció desde el principio la magnitud, la complejidad, las dimensiones, digamos, no solamente sanitarias, sino económicas y sociales que ha tenido la pandemia y que seguramente tendremos que padecer varios meses o quizá años más. Y esto, por supuesto, le pegó a todas las instituciones sociales, a todas las instituciones públicas y privadas, tanto públicas como privadas. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce este efecto en la pandemia? Que efectivamente nos vimos frente a un fenómeno que no habíamos, digamos, agendado en las universidades y que nos obligó a, digamos, a comportarnos de manera más heterónoma, es decir, el antónimo de la autonomía. Heterónomas en el sentido de que tuvimos que plegarnos, porque así lo exigían las circunstancias, a las políticas de gestión de la crisis que fueron emergiendo tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos locales. Es decir, aquí las universidades tuvieron que asociar su acción, sus prácticas, reducirlas, a partir, digamos, de los efectos de esta externalidad negativa, como se suele llamar, ¿no? A este tipo de cosas por sus impactos en las instituciones. Y esto efectivamente ha modificado no solamente nuestros modos de apreciar y ejercer la autonomía, sino que también nos ha obligado a aprender nuevas cosas en medio de la crisis. Este ejercicio que estamos haciendo, esta entrevista, las plataformas, la utilización de las herramientas digitales, el uso todavía, digamos, discreto, pero creciente de las inteligencias artificiales, lo que está generando es también un nuevo entorno, ya no de política pública, sino derivado de una crisis que nadie habíamos identificado que iba a emerger, ¿no? Todavía estamos, me parece, en la etapa de hacer un balance de qué ha significado esto en términos de la autonomía universitaria, ¿no? Todavía tenemos que hacer un ejercicio mucho más riguroso para ver en qué medida esto cambia el significado y las prácticas de la propia autonomía. Pero me parece que estamos enfrentando un desafío que nos obliga a revisar no solamente el concepto de autonomía, sino el significado, las prácticas y los usos y costumbres que tenemos en relación con la autonomía, particularmente académica de la universidad. Adrián, la autonomía universitaria actual en América Latina, con respecto a lo que se planteaba teóricamente, ¿cuál sería su estado actual? Yo he estado participando en varios seminarios con colegas de otros lados de América Latina y lo que hemos coincidido es que hay, digamos, una suerte de crisis de significado de la autonomía.
en realidad no sabemos bien qué significa la autonomía hoy día, ¿no? Y eso, es decir, cuando uno quiere definir la autonomía hoy día en este contexto, luego de estas políticas de modernización de la educación superior, luego de la llegada de todas estas políticas basadas en incentivos para promover o inducir el cambio institucional en las universidades, luego de la llegada a nuestras universidades de nuevas demandas por parte de la sociedad, de jóvenes que se incorporan con nuevos perfiles, con nuevos contextos sociales. Lo que hemos encontrado es que hay una crisis de significado. No sabemos muy bien cómo definir hoy la autonomía. Es decir, no basta remitirnos al movimiento de Córdoba del 18 o a la primera o a la segunda o la tercera definición de autonomía que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México. No basta tampoco apelar, digamos, a la autonomía como un derecho, como una facultad o como una atribución jurídica por parte de los estados y las constituciones, sino que en realidad tenemos que encontrar un significado que nos ayude a entender mejor cómo podemos redefinir la autonomía en un contexto que parece ser ya no será como solía ser, ¿no? Entonces eso me parece que es un punto importante. El otro punto importante, creo yo, agregaría, es que la definición de la autonomía está estrechamente relacionada con la definición de la universidad. Es decir, autonomía y universidad es un binomio. Y mi hipótesis, y la de muchos colegas, es que mientras no definamos también, junto con el significado de una nueva autonomía, el significado de una nueva universidad, va a ser complicado entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No es solo un asunto semántico, quiero subrayarlo, no es un asunto de definición de diccionario, digamos, ¿no? Sino tiene que ver mucho con un balance de la experiencia que estamos teniendo, ¿no? De las políticas, de estas externalidades negativas, de un contexto social, contextos institucionales que han cambiado de manera acelerada y de la revolución digital, de las nuevas tecnologías. Es decir, tenemos que repensar el término de autonomía junto con el ejercicio de repensar cómo visualizamos a la propia universidad, en especial las universidades públicas. Yo agregaría un dato también en esta búsqueda, digamos, un poco intelectual, un poco académica, pero también me parece esencialmente una búsqueda política de significados. Yo diría simplemente un dato. Si uno mira hoy lo que es la educación superior en América Latina, más o menos tenemos alrededor de 11,000 instituciones de educación superior en toda América Latina, solo en América Latina, ¿no? De las cuales más o menos, digamos, 4,200, cerrando números, son instituciones universitarias, se llaman universidades. Y 6,600 más o menos son, digamos, instituciones que se definen como no universitarias, todas las tecnológicas, las normales, etcétera, ¿no? Tenemos una gran cantidad de universidades privadas. América Latina es el subcontinente donde la educación superior privada es más alta que en cualquier otra región del mundo. Tenemos más universidades privadas que Europa, que Estados Unidos, que en términos de nuestra composición como sistemas nacionales de educación superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que las universidades públicas, que son alrededor de 1,394 en este mundo de las casi 11,000, solo universidades públicas hay 1,394 y esas casi todas son autónomas. Este entorno ha cambiado de manera dramática, lo que ocurría en 1918, cuando las universidades públicas prácticamente monopolizaban la educación superior. Hoy, en realidad, nuestras universidades son minoría en términos de instituciones, aunque en términos de matrícula sigan siendo mayores en muchos países, ¿no? En México tenemos más instituciones privadas que públicas, pero la mayor parte de las matrículas está en las instituciones públicas de educación superior. Entonces, esta composición, este contexto también, digamos, obliga a considerarlo para redefinir autonomía y universidad. Adrián, ¿podrías profundizar en este tema de los desafíos de las universidades en América Latina? Porque como bien ya lo planteas con los datos, la universidad hoy en el siglo XXI no es la universidad pública, es una composición de organizaciones privadas públicas que están atendiendo el desafío de la educación superior en América Latina.
¿Podrías profundizar en los desafíos de estas universidades? Sí, sí. Yo diría que ahí había que considerar dos cosas. De la perspectiva que yo trabajo, que digamos, mi proyecto, mi línea de investigación que he desarrollado en este tema, tiene mucho que ver con la sociología política de las universidades, ¿no? La sociología de los sistemas de educación superior. Yo diría que, lo que primero había que reconocer es que con todos los cambios contextuales, las universidades y en especial las públicas siguen siendo instituciones tremendamente poderosas. Tienen un enorme impacto en la vida social, en la vida pública, en la vida económica, ¿no? A pesar de este cambio dramático en el contexto, en que hay más competidores, digamos, entre comillas, ¿no? O una nueva configuración de los sistemas nacionales. Las universidades públicas siguen siendo muy poderosas. ¿Cuál es el indicador más claro y más evidente que uno mira cuando ve las universidades públicas? Las tasas de rechazo que tienen nuestras universidades respecto a la demanda, ¿no? Ustedes saben, nuestra universidad, la UDG, más o menos rechaza a 7 de cada 10 estudiantes que quieren ingresar a la universidad. En algunas carreras rechazan a 9 de cada 10. En otras admiten a 6 de cada 10, depende de la disciplina, depende de la carrera. En la UNAM pasa lo mismo. En la Universidad de Río de Janeiro, de Sao Paulo, que son públicas, son grandes, también la tasa de rechazo es muy grande. ¿Qué explica que miles de jóvenes y sus familias sigan viendo en las universidades públicas un fuerte atractivo para poder vincularse, para poder ingresar, para ser parte de las comunidades universitarias? La legitimidad que estas instituciones tienen, ¿no? Esto me parece es un indicador del poder social de la universidad. Es decir, y ese poder social lo han construido sin duda en un contexto de autonomía. Es decir, la capacidad para autogobernarse, la capacidad para adaptarse a entornos cambiantes, la capacidad para introducir o mejorar las prácticas académicas, tiene mucho que ver con la legitimidad social de las universidades públicas. Y este me parece que es un haber importante, es decir, es un capital que tienen nuestras universidades que les permiten, me parece, enfrentar en mejores condiciones los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Primero y el más importante es el desafío demográfico. O sea, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo desde hace años y vamos a ver por lo menos en los próximos 20 años, es un incremento de la demanda a ingreso a educación superior. Eso, los demógrafos, los que están estudiando demografía educativa, los que están trabajando estos temas, advierten con claridad que el envejecimiento relativo de la población va acompañado de una mayor escolarización básica y esto genera demanda creciente a la educación superior, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer desafío. ¿Cómo atienden las universidades públicas, digamos, una demanda creciente, constante y que tocará una y otra vez a las puertas de la universidad pública, ¿no? Ese es un desafío que no pueden, por supuesto, enfrentar las universidades como instituciones solitarias, sino que tienen que enfrentarse como parte de un sistema de educación público, ¿no? Que permita absorber una demanda. Pero ahí tenemos un primer desafío que tiene que ver con esta capacidad de definir políticas de admisión por parte de las universidades, políticas de selección, políticas de incremento de la cobertura, ¿no? En distintas áreas, disciplinas, etcétera. Yo diría ahí como nota de pie de página, por ejemplo, que la Universidad de Guadalajara ha sido muy estudiada como una institución innovadora en términos de que con la creación de la red universitaria en 1994 en Jalisco, lo que hizo fue incrementar la cobertura, es decir, en las regiones, en los territorios de Jalisco pudo tener un impacto positivo en la absorción, pero ya está llegando a sus límites, es decir, este modelo llega a sus límites y tenemos que repensar cómo absorber esta demanda. Creo que otro desafío importante tiene que ver con esta distinción entre formación profesional y formación para la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo no solamente en México y en el mundo en términos de la educación superior? Estamos asistiendo a un fenómeno que está asociado a la demanda de acceso a la educación superior, que tiene que ver con este proceso que se llama de aprendizajes a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es suficiente estudiar una licenciatura para tener, digamos, éxito relativo en la inserción profesional o inserción laboral. Lo que estamos viendo es que cada vez más los egresados de las universidades alargan sus periodos formativos. Toman una especialidad, toman un diplomado,
toman maestrías o doctorados. Ahora el crecimiento es lento, pero todas las proyecciones apuntan a un incremento de la demanda por esto. ¿Por qué? Porque ya la licenciatura no es suficiente. Tenemos que pensar en universidades que ofrecen ciclos largos de formación, no ciclos cortos de formación, adaptados a una demanda muy heterogénea. Estamos viendo estudiantes, digamos, que no veíamos hace 30 años en la universidad, o sea, estudiantes de 30 años o más, que están regresando a las aulas, estudiantes que dejaron una licenciatura y que están tomando otra en la propia universidad, estudiantes que ejercen o egresados que son profesionistas exitosos y que en algún momento deciden reorientar sus intereses por la vía de un posgrado para dedicarse más a la investigación. Es decir, tenemos una demanda muy heterogénea con expectativas muy diferentes, pero que persiste en ver a la universidad como un mecanismo de formación profesional a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces aquí formación profesional o de desarrollo de capacidades de investigación frente a fenómenos cada vez más complejos, ¿no? Y entonces esto nos abre un enorme desafío. Nuestras universidades, con todas las reformas que hemos tenido, siguen siendo universidades centradas en el pregrado, en la licenciatura, con formación profesional, pensando que estos son los que se ingresan al mercado laboral de manera casi inmediata y casi en automático. Y lo que estamos viendo es que no, que estamos viendo alargamiento de los procesos formativos, fenómenos más complejos que ocurren en el mercado laboral y que requieren de, digamos, de un rediseño de la propia oferta universitaria. Pensar en ciclos, digamos, de formación básicos, medios y avanzados, ¿no? Que permitan a los estudiantes ir y regresar de la universidad a lo largo de su vida. Creo que ese es un desafío muy importante. Y el último, creo, más importante y tiene que ver con la autonomía, es la gestión de las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Es decir, no solamente en el uso de plataformas, no solamente en el uso de repositorios de las bibliotecas, digo, eso creo que ya lo estamos haciendo todos. Es cómo traducir estas nuevas tecnologías en aprendizajes efectivos y significativos en los estudiantes. Ahí tenemos problemas y tenemos desafíos, ¿no? Porque tenemos una planta de profesores docentes en todo el país y en toda América Latina que tiende a envejecer frente a generaciones de estudiantes que esos se van a renovar cada año, ¿no? Y la velocidad de la renovación de las plazas de profesores e investigadores en relación a la tasa de renovación de las demandas generacionales, pues se va convirtiendo en una brecha cada vez más amplia, ¿no? Creo que ahí hay un desafío también muy importante. Bueno, ahora sí que nos quedamos impresionados. Esto que comentas, lo he palpado en la Universidad de Guadalajara. El posgrado, el número de alumnos de posgrado es relativamente pequeño con respecto a pregrado, ¿no? Y por otro lado, lo que también comentas, el envejecimiento de una generación de investigadores muy importantes en la universidad, ¿sí? Y por otro lado, el mercado va a demandar y va a haber una fuerte demanda en el futuro sobre posgrado. ¿Este fenómeno está ocurriendo en toda América Latina? ¿O qué podemos aprender de otros países, otras universidades, para también este anhelo que tienen muchos gestores de la educación de fusionar posgrado e investigación de una mejor manera para potenciar más el posgrado y formar recursos humanos de alto nivel en calidad y en cantidad? ¿Cómo ves este problema? Sí, bueno, efectivamente en México, a pesar de que si uno ve las tasas de crecimiento de los niveles educativos, básica, media superior, superior y dentro de la superior el posgrado, lo que tenemos es que el nivel que más crece a tasas más altas es justamente el nivel del posgrado, ¿no? Claro, crece mucho porque en realidad hasta hace 25 años había muy pocos estudiantes de posgrado, no solo en la universidad, en todo México. En realidad había muy pocos. Los niveles de, digamos, el posgrado se concentraba hace 25, 30 años fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente en las especialidades médicas, que son obligatorias. Ustedes saben que los médicos, cuando salen como médicos cirujanos generales,
requieren tomar una especialidad y esa es tomada como un posgrado. Entonces, básicamente se concentraban ahí en las especialidades. Lo que tenemos luego de eso es una lenta, primero, expansión y luego una veloz crecimiento de las ofertas de maestrías y luego de doctorados, ¿no? Hoy tenemos más o menos 331,000 estudiantes de posgrado de especialidad, maestría y doctorado en México, ¿no? Que, digamos, comparados con el año 2000, que había cerca de 80,000, pues es un incremento considerable, es un incremento considerable. Pero aún con este crecimiento, con esta tasa, digamos, espectacular relativamente en relación al resto de los niveles, México es un país que tiene muy pocos de sus estudiantes en este nivel. O sea, Brasil nos gana de manera casi de 10-1, ¿no? Es decir, Brasil ha crecido desde hace mucho su nivel de posgrado en ciertas áreas de manera impresionante, ¿no? Otros países que han crecido de manera importante en el nivel de posgrado es Argentina. No tanto como Brasil, un poco más arriba que México, pero está siendo un fenómeno importante. En Europa es prácticamente un hecho que el posgrado ya es lo que suelen decir los colegas europeos, es que el nivel elemental de escolaridad de los jóvenes europeos es hoy la maestría. De ahí en adelante es cuando en realidad empiezan a incorporarse de manera exitosa a labores profesionales o al desarrollo de habilidades de investigación científica o humanística. Es decir, el piso se ha elevado. Ya no es la educación básica ya no es la primaria y la secundaria, es la licenciatura y la maestría o la especialidad, ¿no? Entonces, ahí México tiene un enorme déficit. O sea, a pesar de que hemos venido creciendo, lo que tenemos es un enorme déficit de crecimiento. Ahí hay un área de oportunidad que creo que podemos desarrollar las universidades. Esto, digamos, requiere algunas condiciones que me parece también importante subrayar, como bien señalas, Antonio, es decir, ¿cómo podemos integrar un ciclo largo de formación a lo largo de la vida en las universidades públicas que equilibre o concilie los intereses de la formación profesional que tienen nuestras universidades por tradición, ¿no? Formamos profesionistas para el mercado de trabajo, ¿no? Con el interés por la investigación cuya ruta de salida son los doctorados, ¿no? Ahí la producción científica, el interés por la investigación, ya sabemos en todos lados, es una flor exótica y delicada que hay que cultivar, que hay que incentivar, ¿no? Que hay que generar talentos o hay que identificar talentos, ¿no? Pero que esto permitiría, digamos, ir equilibrando esto. Esto requiere, digamos, una cirugía mayor de nuestra estructura curricular, ¿no? Yo le he dicho en varios lados, o sea, en México vamos atrasados, y yo incluyo allá nuestra Universidad de Guadalajara, vamos atrasados en nuestra estructura curricular. Seguimos pensando en carreras de 5 años, aunque sean con créditos, pensando que en esas carreras de 5 años podrán ser cubiertas por estudiantes de tiempo completo que se dedican solo a estudiar. Esos estudiantes en nuestras universidades públicas no existen. 80% de nuestros estudiantes en la UDG trabajan y estudian a lo largo de la carrera. Solo un 20% son estudiantes de tiempo completo. Entonces, lo que hace es alargar los procesos formativos. Una estructura de 5 años se convierte en los hechos en 6, 7, 8 años de carrera en licenciatura. O sea, tenemos que repensar, digamos, yo diría de manera dramática y urgente estas estructuras. Tenemos que achatarlo. ¿Por qué no pensar en el modelo de la Declaración de Boloña? 3, 2, 3. 3 de licenciatura, con créditos, ¿no? Concentrados en formación general. 2 para hacer una especialidad o una maestría. Y 3 para un doctorado. Es decir, la gestión del tiempo de la formación permitiría equilibrar las funciones entre la profesionalización y la investigación en una estructura que ofrezca nuevos, digamos, dirían los economistas, nuevos incentivos para que quien quiera desarrollarse en el campo profesional lo siga haciendo y vuelva de vez en cuando a actualizarse a la universidad, pero que también permita formaciones más profundas ligadas a la investigación. O sea, esa creo que sería, digamos, uno de los desafíos mayores que enfrentarían. Requiere reformas, requiere una nueva ley orgánica, requiere un trabajo fino en términos de la estructura curricular, requiere tomar decisiones complicadas en términos de quiénes son los profesores, quiénes son los investigadores, cómo se liga la investigación con la docencia, la formación profesional con el desarrollo de capacidades intelectuales y cognitivas
ligadas a la investigación científica o humanística, a las artes. Es decir, requiere estos desafíos que me parece son fundamentales. Doctor Sánchez, quiero comentarle a la comunidad CUSEA que nos está siguiendo en vivo que es un buen momento para que nos pasen sus preguntas a través de las redes sociales. El doctor Acosta nos va a contestar lo que nos estén preguntando. Es un tema que nos ha dado muchísimo aprendizaje. Todavía estamos en tiempo para que la comunidad participe y entonces pues continuamos con el diálogo. Muchas gracias, Edgar. Adrián, regresando un poco al tema de la autonomía universitaria, ayer leía un artículo de Ramón Cosío, ex ministro de la Corte, tratar este tema de que se está trabajando la Ley General de Educación Superior y ese es un gran tema, cómo se procesa en esta ley la autonomía universitaria y no había tomado yo la dimensión de lo que implicaba. Pensaba que ya estaba en la Constitución y la autonomía universitaria está ya dada. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, esta iniciativa de la nueva Ley General de Educación Superior es interesante, sin duda, y tiene y puede tener efectos en la autonomía universitaria, ¿no? ¿Qué diría yo? Primero, el contexto. La normatividad en educación superior en México, hasta hoy, porque esta ley todavía no ha sido aprobada, se supone que va a entrar a discusión en este periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, pero hasta hoy el único instrumento normativo para la educación superior es una ley que se llama la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que fue decretado en 1979. Es decir, es una ley que intentaba, así lo declaraba esa ley, coordinar e integrar un verdadero sistema nacional de educación superior, ¿no? A través de mecanismos de planeación integral, de articulación de los esfuerzos institucionales entre el sector público, entre las instituciones del sector público, etc. ¿Qué pasó con esta ley? Que fue inoperante. En realidad no tuvo ningún efecto. Salvo en algunos estados hubo algunos esfuerzos por crear sistemas estatales integrados, articulados, más o menos coherentes, pero en realidad no tuvo ningún efecto práctico, ¿no? Entonces, lo que se plantea con la nueva ley es reconocer que esa ley está agotada, que nunca operó y que lo que se tenía que hacer era una nueva normatividad asociada a dos cosas. Primero, a los cambios en el artículo 3º constitucional que se procesaron a principios de este sexenio, que uno fue actualizar la definición de la autonomía en el rango constitucional, que ya estaba desde 1980, ¿no? Esa ya estaba ahí, y esa no se mueve, ¿no? Digamos. Pero la reforma que hubo al 3º constitucional incluyó dos palabras, dos conceptos que potencialmente han generado mucho ruido en las universidades públicas. El concepto de obligatoriedad y el concepto de gratuidad de la educación superior. Esos dos conceptos que son introducidos, digamos, por el nuevo gobierno para tratar de universalizar el acceso a la educación superior, una intención, un objetivo que prácticamente todos compartimos, ampliar la educación superior a todos, pero que esos conceptos de obligatoriedad y gratuidad le pegan directamente a las universidades públicas. ¿Por qué? Porque eso condiciona las políticas de selección y acceso de las universidades a la gratuidad y a la obligatoriedad. Y entonces esto, digamos, tiene un efecto en la autonomía universitaria. Es decir, el efecto esperado de la nueva ley, uno de los efectos esperados, es, digamos, tener comportamientos más heterónomos en relación a estos principios de gratuidad y obligatoriedad, ¿no? Y lo que han dicho, porque en todos los foros que hubo previos a la nueva ley, hubo aquí uno en Guadalajara, en el CUSEA, se discutió justamente eso, es decir, bueno, es correcto la obligatoriedad y la gratuidad, estamos de acuerdo en las universidades públicas, pero entonces, ¿dónde queda la autonomía que tenemos para decidir quién ingresa y quién no ingresa y bajo qué condiciones? Y de dónde recuperamos, digamos, parte de los fondos que mal que bien las universidades adquieren con el cobro de las matrículas. La UDG es una de las pocas instituciones, digamos, que cobran una cuota simbólica, realmente simbólica. La UNAM prácticamente no cobra, ¿no? Pero para otras universidades públicas estatales, la matrícula es una fuente importante de ingresos, ¿no? Entonces, la nueva ley esta hora que se está discutiendo, tiene implicaciones en este campo, ¿no?
Yo lo he leído una otra vez, no, digamos, no hay un rechazo a la autonomía, al contrario, se subraya la autonomía de las universidades, no se toca el tema de la autonomía, pero los efectos pueden ser indirectos. Y creo que el exministro Cosío ha tenido razón en eso. Cuidar que esta ley efectivamente proteja digamos, el derecho mayor de las universidades a la autonomía, ¿no? Y creo que ahí se va a desarrollar una discusión bien interesante en la Cámara de Diputados. Acosta, tenemos ya alguna participación de nuestra comunidad universitaria. Me voy a permitir leer, no es una pregunta, es un comentario, y creo que podemos ahondar en el tema con esto. Nos comenta Miguel Mondragón: soy recién egresado de Chetumal y pertenezco en este ciclo a un posgrado en la Universidad de Guadalajara, y me encuentro en un desafío social en el que no conciben que estudie un posgrado que debería de trabajar. Es necesario un cambio de paradigmas sociales. Creo que esto ya nos lo había comentado usted, y Miguel también lo está comentando como estudiante, desde el punto de vista de un estudiante. Ok. Bueno, no sé si hay otras preguntas o esta por el momento. Él mismo nos comenta también que la educación no va creciendo uniformemente en el país. ¿Podría mencionar el doctor él cómo ve si pertenecemos a un sistema educativo en donde el nivel de la autonomía de las universidades representa el nivel de oferta de educación especializada diferente de un estado a otro? Okay. Sí. Bueno, en relación a la primera pregunta, a ver, en la UDG y en todo el país, los posgrados, hay dos tipos de posgrados, ¿no? Los CONACYT y los no CONACYT. Los que están en el padrón de posgrados de CONACYT y los que no están en el padrón de posgrados de CONACYT. Normalmente los que están en el padrón de posgrados de CONACYT es una regla del padrón de CONACYT, de posgrados de calidad, es que los estudiantes se dediquen casi exclusivamente a sus estudios. Por eso está lo de las becas, ¿no? Es decir, esa es una regla que impone el CONACYT, ¿no? Hasta hace unos años se flexibilizó y se les da hasta 8 horas que pueden trabajar independientemente de cursar el posgrado y que puedan cobrar también su beca. O sea, el CONACYT reconoció lo que justamente está diciendo Miguel, que hay estudiantes que por distintas razones la beca no les alcanza y necesitan tener ingresos complementarios. Entonces se abrió esta ventana, digamos, cierta flexibilidad en términos de poder combinar una parte de horas a la semana de trabajo con ser estudiante de tiempo completo. Pero la mayor parte de los posgrados en el país no son de CONACYT. 25% de todos los programas de posgrado en el CONACYT, de posgrado en el país, que son más o menos 3,800 posgrados de maestría y doctorado, solo una cuarta parte están en CONACYT. El 75% no están en el CONACYT, ¿no? Y ese 75% son los que se consideran profesionalizantes, dirigidos a trabajadores que quieren estudiar, ¿no? Y entonces ahí, estos, claro, eso se cobran, ¿no? Con distintas tarifas, pero los de CONACYT sí tienen una restricción. Yo coincido en que tendría que ser más flexibilizado esta parte de la combinación de estudios con trabajo en el padrón de CONACYT. Otra pregunta tiene que ver con este crecimiento desigual, sí, sin duda, y heterogéneo en cada entidad de la federación. Ciertamente en las entidades hay diferencias abismales en términos de tamaño de los sistemas, de cobertura, ¿no? Digamos, en México a nivel nacional, más o menos 4 de cada 10 jóvenes están inscritos en alguna modalidad de educación superior. Es decir, 6 de cada 10 jóvenes en edad de estar estudiando, 19, 22 años, 19, 23 años, que deberían estar en la universidad, no lo están. La mayor parte de nuestros jóvenes no están en la educación superior, solo 4 de cada 10. Pero hay entidades como Oaxaca, como Guerrero, donde son solo 2 de cada 10 los que están en educación superior, ¿no? Y otras entidades, la Ciudad de México, por ejemplo, como zona metropolitana, tiene 9 de cada 10. Es decir, en un mismo país tenemos enormes desigualdades en términos de cobertura, de tasas de cobertura en educación superior. Y eso también se expresa en diversos tipos de instituciones que ejercen distintos tipos de autonomía, ¿no? Claramente la autonomía se asocia a las universidades públicas, ¿no? Las universidades privadas no son solo autónomas, son independientes. Ellas se manejan con otro esquema, ¿no? Se autofinancian.
Las autónomas normalmente tienen por derecho constitucional recibir financiamiento público y rendir cuentas sobre el financiamiento público en un marco de autonomía. Entonces, ahí hay diferencias importantes. Y dentro del subsistema de universidades públicas también hay diferencias importantes, ¿no? Entre las universidades estatales o las universidades federales. Entonces, efectivamente, estas diferencias son significativas a la hora en que los estudiantes ingresan o se matriculan en un programa, en una institución que tiene características específicas y especiales en términos del ejercicio de su autonomía o de su relación con el gobierno, con el mercado, con la sociedad. Pregunta Nayeli Quevedo, ¿qué opinión tiene de la iniciativa de ley para que los estudiantes puedan trabajar y contar con beca de CONACYT? Creo que más o menos ahorita nos platicaba sobre las 8 horas y todo eso. A ver si podemos profundizar un poquito más en el tema. Sí, ahí lo que hemos, digamos, visto, varios colegas ahí en el CUSEA, en el cuerpo académico, hemos trabajado justamente el tema del posgrado, ¿no? Y lo primero que siempre nos preguntamos es, a ver, ¿quiénes son los posgraduados? ¿Quiénes son los estudiantes de posgrado y quiénes son los egresados de posgrado? Para un poco tener más datos en torno a las características de esta población. Y claramente vemos que debido a las políticas del propio CUSEA y de la propia Universidad de Guadalajara, la mayor parte de nuestros posgrados están en CONACYT. Están adscritos al Padrón Nacional de Calidad del CONACYT, ¿no? Y esto, efectivamente, digamos, perfila un tipo de estudiante que está dedicado mayoritariamente a educación, a sus estudios durante la maestría o el doctorado, ¿no? Pero hemos visto también en el estudio que les estoy mencionando, estos estudios que estamos trabajando, que en realidad muchos de los estudiantes que están en programas de CONACYT combinan estudios y trabajo a lo largo del programa. Lo hacen, digamos, de manera semiclandestina, ¿no? Es decir, porque saben que declarar que trabajan pues los puede poner en riesgo su beca. Ese es un tipo de comportamientos que estamos viendo. Otro tipo de comportamiento es el típico ideal que quiere el CONACYT, estudiantes que solo se dedican a estudiar. Ese también es otro tipo. Pero también estamos encontrando otro tipo de estudiantes, y esto también es importante, que han decidido, por ejemplo, estar en un posgrado de calidad de CONACYT, pero no recibir la beca. ¿Por qué? Porque prefieren conservar su empleo, que a veces son profes de la propia universidad o son trabajadores de empresas que les dan licencia con goce de sueldo, que les permiten no solamente cubrir, sino superar lo que reciben por parte de la beca. Entonces, otro tipo de comportamientos, ¿no? Por lo menos tenemos 3 tipos de estudiantes de posgrado en la universidad que requieren políticas diferenciadas, ¿no? Es decir, ahí creo que ya esta digamos, tipología ideal de CONACYT, de un estudiante de tiempo exclusivo que con una beca es capaz de sostenerse y dedicarse solamente a los estudios, tenemos que empezar a repensarla con políticas más diferenciales, ¿no? Porque si no, lo que vamos a tener es que los estudiantes van a buscar programas de posgrado que sean más flexibles, aunque no den beca, ¿no? Y entonces esto va a tener, digamos, efectos, me parece, en las pautas y en los patrones de crecimiento de los posgrados, ¿no? Yo insisto, ahí creo que empezamos a reconocer que el estudiante del posgrado es un conglomerado muy heterogéneo, muy diverso, que requiere políticas diferenciadas. Adrián, no quiero que se termine este diálogo sin hacerte esta pregunta. El financiamiento de las universidades y la autonomía. Tú estás mencionando la importancia o la estrategia de la Universidad de Guadalajara de que la mayoría de sus posgrados son CONACYT y por lo tanto el financiamiento a los estudiantes es de CONACYT y las reglas de evaluación, de cómo se conforman los núcleos académicos básicos, lo que deben hacer, etcétera, pues están definidos por esta política, porque si no, no hay beca. Entonces estamos hablando que ahí la autonomía está menoscabada, digamos, en términos de que pues que está financiando, está determinando cuál es la mejor manera de administrar los posgrados. Y también quería comentarte que me parece muy desgastante para la universidad y para los gobiernos
pues toda esta política de definición presupuestal anual. Y se ha mencionado mucho pues que la medida que una universidad autónoma cada año está negociando y planteando su financiamiento, pues su autonomía también siempre está, digamos, siendo un tanto trastocada. ¿Qué dilemas tenemos aquí en términos de financiamiento y autonomía universitaria en América Latina? Sí, sin duda, la dimensión financiera es, digamos, la dimensión más crítica en términos de autonomía, ¿no? Es decir, a nivel constitucional, del tercero constitucional, las universidades son consideradas parte del Estado, son entidades descentralizadas del Estado. Tienen el derecho a recibir el apoyo a través de financiamiento público constante y suficiente, siempre dice, ¿no? Esto está desde 1980, está ahí. Lo que hemos visto en estos últimos 40 años, sin embargo, es la experiencia de que efectivamente son presupuestos erráticos, ¿no? Que la única regla es el irreductible, es decir, ninguna universidad recibe menos de lo que recibió el año pasado en términos absolutos, aunque en términos relativos, debido al crecimiento de la matrícula o del profesorado o de la inflación, los financiamientos han venido a la baja de manera relativa, ¿no? Con algunos periodos breves de bonanza, digamos, entre comillas. Pero en realidad, efectivamente, ahí tenemos un problema de financiamiento. La nueva ley ha planteado una demanda vieja de Anúñez y todas las universidades. Presupuesto público que dé certeza presupuestal a las universidades con ejercicios plurianuales. Eso está en la ley. Eso sí está en la ley, ahí dice. De hecho, en uno de los transitorios de la ley está planteado la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior, que va a ser un fondo que efectivamente va a estar dirigido a garantizar, digamos, financiamientos, presupuestos plurianuales a las universidades. Eso está muy bien, me parece una magnífica intención y un magnífico objetivo de la política de financiamiento de las universidades. Porque el supuesto es que esto permitirá mantener los grados de autonomía de que gozan las universidades. Es cierto que a través de las políticas de recompensas, de incentivos, de evaluación de la calidad, ¿no? De los programas, de las acciones, de los cuerpos académicos, Perfil Promed, estar en el Sistema Nacional de Investigadoras, todo este tipo de instrumental de las políticas federales que se han instrumentado en los últimos también 40 años, en realidad lo que hemos visto es que tenemos en las mismas universidades, digamos, un comportamiento heterónomo en relación a ellos, porque es la única manera de tener acceso a recursos adicionales a las universidades, ¿no? Entonces, tenemos estos dos elementos, políticas federales sistemáticamente dirigidas a inhibir o a controlar, digamos, la autonomía de las universidades, la autonomía práctica de las universidades, y financiamientos que no son suficientes, no son constantes, no proporcionan certeza en el corto, mediano plazo a las propias universidades. Ahí tenemos un dilema fundamental, ¿no? Y creo que en la discusión de la ley espero va a salir. Yo noto nada más un punto que es importante considerar. Hace unos meses, hace un mes y medio, salió el programa sectorial de educación 2024. Y yo, bueno, nosotros nos dedicamos a ver con lupa a ver qué dice de educación superior. Dos datos. Uno, en el programa sectorial no aparece ni en una sola línea mencionado la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. No está considerada la estimación de un descenso brutal del Producto Interno Bruto, no solamente para el próximo año, sino para la próxima década. Es decir, tenemos enfrente, apuntan muchos economistas, otra década perdida. Y la pregunta es, ¿cómo le va a hacer una ley para garantizar un fondo de financiamiento estable y suficiente a las universidades? Es parte, digamos, de las paradojas o contradicciones que no se alcanzan a ver con claridad. Por eso, insisto, la discusión de esta ley es estratégica. Ver no solamente si se aprueba o no, viene luego el problema típico de toda política pública. ¿Cómo diablos se va a implementar? ¿Cómo se va a instrumentar la ley a través de políticas constantes, factibles y realistas, ¿no? Entre otras, las políticas de financiamiento. ¿Va a haber recursos para esto? ¿No van a haber? Las universidades tendrán que buscar
financiamientos adicionales a través de estas estrategias, cobro de matrículas, sabiendo que eso es un tema políticamente explosivo en nuestras universidades públicas. Es decir, ahí tenemos una zona de incertidumbre que me parece es parte, digamos, de los desafíos inmediatos que van a enfrentar nuestras universidades, ¿no? Tenemos mucha participación de la comunidad. Comentarles que si no los podemos sacar ahorita en vivo, nos comprometemos a pasárselas al doctor Acosta y darles una respuesta a todos los que están participando este mediodía, porque en verdad tenemos muchas preguntas de la comunidad y eso por un lado nos da mucho gusto porque quiere decir que el tema da para mucho más, doctor Sánchez, doctor Acosta, que creo, estoy casi seguro que vamos a tener otro dialogando con usted más porque esto da para mucho más. Me tomo la libertad entonces de hacer la última pregunta, nos quedan creo que 5 minutos, entonces para ver si la podemos responder y a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Qué sucede cuando algunos alumnos entran a un posgrado por el interés de la beca y no se titulan nunca? Y no se titula nunca, en términos prácticos no pasa nada, pero sí, a él como persona no le pasa nada, ¿no? Pero sí perjudica el programa, ¿no? O sea, una de las reglas de los posgrados de CONACYT es que es la eficiencia terminal. Es decir, por eso es tan importante la selección de los alumnos. Es decir, el CONACYT una y otra vez pide una tasa mínima de eficiencia terminal en las maestrías y los doctorados que oscila entre el 50 y el 70% de eficiencia terminal, ¿no? ¿Qué pasa? Eso ocurre que por distintas circunstancias un o una estudiante no termina, pues lo que pasa es que se le suspende la beca, bajará los indicadores del programa, pondrá en riesgo potencialmente el programa, pero individualmente, en términos estrictos, no le pasará nada. Quedará, digamos, ahí como parte de su expediente en CONACYT que probablemente no pueda aspirar en el corto plazo a otro programa CONACYT, porque quedará como un antecedente de su... Ustedes ya saben que todo está en el currículum vitae único que se sube al momento de hacer la solicitud a un programa CONACYT. Entonces, eso queda registrado. Entonces, eso le puede afectar de alguna manera, ¿no? Salvo que haya, por supuesto, razones de peso importantes de salud, el embarazo de las mujeres que suele ocurrir muy frecuentemente en el posgrado. Es decir, hay factores que se explican por sí mismos para justificar el abandono o la pausa o la licencia en un programa de CONACYT con carácter de becario. Nos pregunta Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Primero, felicitar al doctor Acosta y preguntarle sobre la declaración de Bolonia, México, ¿con qué podría ir empezando en temas de educación superior? Digamos, en la última declaración, porque la declaración de Bolonia fue en el 99, ya hace 21 años, ¿no? Pero digamos, los últimos ajustes que fueron en Lisboa y todo esto, la idea fue avanzar fundamentalmente ya no solo en la movilidad de estudiantes y profesores, ¿no? Que eso es un déficit que tenemos en México. O sea, tenemos un problema de movilidad de nuestros estudiantes, no hacia el extranjero, entre nuestras propias universidades, ¿no? Ahí tenemos uno, o la movilidad de profesores, que hemos avanzado un poco más con esto, ¿no? Sino que tiene que ver también con el desarrollo de nuevos paradigmas formativos centrados ya no en temas, sino en objetos de la acción social, ¿no? O sea, un poco la idea es avanzar hacia esquemas de mayor multidisciplinariedad, de interdisciplinariedad en la formación de los estudiantes, concentrados en resolver problemas sociales. Creo que eso es una de las bases más importantes, ¿no? Nos implica romper con nuestras fronteras disciplinarias y pensar ya no en nuestras disciplinas, economía, sociología, administración, derecho, sino pensar en problemas, salud, pobreza, desarrollo económico, población. Es decir, tendríamos que pensar más en esta lógica y creo que en esas últimas declaraciones de Bolonia podríamos aprender muchas cosas para reorientar el proyecto de universidad que queremos y el tipo de autonomía que necesitamos. Doctor, estamos ya en tiempo de concluir. No sé si nos quiera dejar un mensaje final para ya poder cerrar el Dialogando con de esta semana. No, nada más agradecer las preguntas a Antonio Sánchez Bernal, la entrevista, a ti, la conducción, y pues al CUSEA, a todos los que hacen posible este programa, pues agradecerles y manifestarme mi disposición a seguir conversando
en esta u otras ocasiones. Muchísimas gracias, doctor. Agradecer al doctor Antonio Sánchez Bernal su participación en este mediodía, al doctor Adrián Acosta, que nos trajo un tema bastante interesante. Creo que nos hemos quedado con muchas participaciones que se las vamos a hacer llegar, pero nos hemos quedado también con muchas reflexiones y muchos temas que nos puede dar a futuro para, como dice usted, siguientes diálogos en este espacio que el CUSEA ha abierto para la comunidad de investigación, pero también para la comunidad de estudiantes, profesores, académicos y administrativos de este centro universitario. Entonces no me queda más que agradecerle la presencia al doctor Adrián Acosta, al doctor Antonio Sánchez Bernal, a las autoridades del CUSEA por la oportunidad de tener este espacio para todas y todos ustedes. Mi nombre es Edgar Quintanilla y nos vemos el próximo jueves en un Dialogando con Más. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes.